¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, y como habíamos anunciado, hoy vamos a estar en un lugar. En 3, 2. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, y como habíamos anunciado, hoy vamos a estar en un lugar que es parte de la vida de nuestra ciudad de Oruro, que es parte también importante para nosotros porque es historia, y la historia debe ser compartida, pero también con este tema de fenómenos paranormales vamos a estar viendo algunas situaciones, historias inéditas, y por supuesto bajo el respeto y siempre con toda la confianza que ustedes nos dan. Voy a invitar acá a quien nos ha traído a este lugar amablemente y nos va a explicar un poco sobre este lugar, ¿no? ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, Sergio Fernández. Sí, Preséntate, por favor, Sergio, para que la gente te conozca. muy buenas noches, gracias por la invitación para el programa, para poder compartir un poquito de este pedazo, de este espacio de la ciudad que tal vez un poco no es muy conocido, sin embargo, también ya se está poblando. Este espacio es el ex campamento La Colorada, un lugar histórico para lo que es la minería de nuestro departamento, de nuestra ciudad y de Bolivia entera, porque tiene una riqueza cultural bastante grande, y esta noche vamos a estar recorriendo este espacio. Bueno, danos un poco sobre la idea del recorrido, qué vamos a ir viendo. Bueno, en primer lugar vamos a recorrer exactamente lo que ha sido el campamento minero de La Colorada. Vamos a ir subiendo a lo que es el Cerro La Colorada, vamos a llegar hasta el lugar que se llama la Más 60, vamos a estar por el túnel de conexión de la Más 60, vamos a ver unos espacios que se llama el lugar de los 7 muertos, vamos a estar también lo que es el Tío de la Mina, y luego vamos a estar tratando de llegar hasta donde ha sido o es el lugar, el espacio del Huaritoco, un espacio que tal vez no está muy bien estudiado, pero vamos a recorrerlo ese lugar. Mientras vamos a estar pudiendo comentar un poco de la historia minera de Oruro, ¿no? Y las connotaciones que tienen que ver con esto del, por ejemplo, de las costumbres o rituales funerarios de la minería en general, en la historia, ¿no? Todo este proceso también histórico vamos a desarrollar de lo que ha sido antes de la colonia, en la República, el siglo XX y este siglo XXI, pero todo eso referido a la minería. Perfecto. Va, entonces te seguimos, Sergio. Tú conoces este lugar y aparte nos vas a transmitir también las costumbres, que es muy importante que la gente no pierda y que va conociendo, y nos vas a enseñar estas costumbres. Exactamente, para iniciar vamos a estar pues partiendo de este lugar que es, bueno, ha sido lo que es el ingenio de la Franqueíta. Ya cuando terminamos lo que es el campamento San José, ahora barrio San José, ingresamos a este lugar que es el ingenio de la Franqueíta. Podemos ver la infraestructura que ha quedado todavía, la infraestructura de piedra. Tenemos un estanque de agua bastante grande. Al lado podemos divisar todavía la infraestructura de lo que era la parrilla, o donde se ponían las cargas de minerales para ser transportadas desde este lugar hasta el lado de atrás que estamos nosotros. Había una estructura de madera, una especie de puente con una cuerda, un conductor de minerales que llevaba hasta el ingenio que está en la parte de atrás, ¿no? Hacia la zona norte. En este lugar se procesaban minerales, principalmente de estaño, que venían en la piedra que se llama Franqueíta. Por eso este lugar se llamaba el ingenio de la Franqueíta. Un ingenio muy emblemático que hoy en día ya no está en uso hace bastante tiempo, aunque algunas veces se ha tratado de seguir procesando minerales. Pero bueno, podemos ver los restos que han quedado de esta estructura, principalmente lo que se llama postería de piedra que ha quedado. Y abajo podemos ver los espacios donde estaban las maquinarias, especialmente del siglo XX, ¿no? Esa tecnología que se tenía hasta, digamos, mediados del siglo XX, cuando la Comibol va a heredar de los varones del estaño, de los mineros privados. En el 52 todo también va a implementar otras para hacer el proceso de los minerales que eran extraídos de este cerro. Para comenzar podemos mostrar este lugar, este espacio, en el cual podemos ya ir caminando a lo que ha sido el campamento de La Colorada, ¿no? También vamos a poder apreciar, si vamos viendo por allá, y este lugar ya se está urbanizando, ¿no? Podemos ver muchas construcciones, muchas casas que están urbanizados, pero todavía quedan algunos restos, como aquí al fondo pueden ver, se puede notar un poco, lamas azules, medio azulado este espacio. Ese espacio era lo que salían las colas de los desmontes, de lo que salía del proceso, las colas del ingenio, ¿no? Del ingenio de la Franqueíta. Este otro lugar que podemos ver mampostería hecha de cemento, y más aquí mucha infraestructura que ha quedado dejada.
era para crearse una fundición. Recuerdo que en mi infancia caminábamos y jugábamos por aquí, donde había bastante infraestructura, torretas de fundición y hornos de fundición que iban a ser instalados para poder fundir los minerales que salían ya refinados de este estaño, ya de este ingenio, perdón, ¿no? Beneficiados ya. Pero todo esto ya ha quedado, ¿no? Ya ha quedado en el olvido, ese proyecto ha sido desechado, la maquinaria lo he podido ver en la zona sur, en un espacio creo que era de Sergio Temín, o Sergio Min ahora creo que se llama, y ha quedado desechado ese plan, esa idea, que databa más o menos de la época de los 60 y 70 hasta los 80, que no ha podido realizarse. Como podemos apreciar hacia el fondo, vemos que ya toda la urbanización está llena. Al fondo podemos ver un pequeño bosquecillo en el cual está emplazado la Virgen de las Nieves. Es una iglesia, es un lugar muy importante. Podemos seguir subiendo, lo vamos a poder apreciar yo creo de más arriba. Exactamente. ¿A qué altura más o menos estamos? Bueno, Oruro está emplazado a una altitud de 3.706 metros sobre el nivel del mar. Nosotros debemos estar más o menos en este momento a unos 3.800 metros aproximadamente, ¿no? Un poco más, vamos a llegar casi a más de 4.000 metros cuando subamos hasta la punta, casi a la punta del cerro La Colorada. Bueno, estamos haciendo entonces un importante recorrido, sobre todo, qué gran cantidad de historia tienen estos campamentos mineros, que hay que ir rescatando, porque no podemos dejar que esta historia se quede, ¿no?, en el olvido. ¿Y qué se hace entonces con todo lo que ha quedado? ¿Hay algún plan para poder hacer recuperación? Bueno, O por lo menos para que nuestros lugares se queden como algo histórico. Bueno, básicamente no conozco de ningún plan de conservación para que se quede, por ejemplo, o si hubiera un plan de rescate, lo que ha sido el ingenio La Cantita, que aún depende, ¿no?, del Estado, bueno, los restos que han quedado, podría realizarse, no sé, un museo, por así decir, para conservar la memoria histórica. Entonces no conozco yo, ojalá que se pueda proyectar para el futuro, por ejemplo, este espacio, ¿no? Porque la infraestructura minera que tenemos aquí, vamos a recorrer ahí al fondo, toda infraestructura todavía está ahora dependiendo de las cooperativas mineras. Aún depende del Estado, aún depende de la Comibol, pero ahora están trabajando las cooperativas mineras. Un poquito nos aproximaríamos allá, podemos ver al fondo, está la iglesia de la Colorada, no sé si se puede apreciar. Hemos tenido actividad acá. Está aumentando un poquito el campo electromagnético, ¿no? Pero estamos tranquilos. Hemos empezado también con la sesión psicofónica, Sergio. Cualquier rato nos van a hablar. Hemos abierto una sesión con respeto para poder comunicarnos, que puedan contarnos también, porque si has visto en los anteriores programas, hemos tenido también, nos dan la razón en lo que dicen, ¿no? Y eso es lo más interesante. Sí, simplemente decirte que es muy posible porque este al haber sido un lugar tan histórico donde han pasado muchas generaciones, especialmente de familias mineras, y habiendo aquí muchos cuentos, por eso tenía la importancia de comprender el emplazamiento de una iglesia, porque una iglesia, llegado a la colonia o una cruz, no se ponía... Iglesia, ¿verdad? Exactamente. No se ponía en cualquier lugar. Las iglesias eran colocadas en lugares sagrados, o como llamamos huacas. Por ejemplo, la iglesia del Socavón ha sido puesta en un lugar específico de un culto precolonial, ¿no? Cuando vemos las montañas, los cerros, aquí por ejemplo en el Cerro Vizcachami, podemos apreciar una cruz. Y aquí podemos apreciar que la iglesia de las Nieves ha sido puesta porque este ha debido ser un lugar ritual importante. Luego les voy a ir comentando por qué. Porque aquí también, como un adelanto, en este campamento hasta hace algunos años vivía un importante, como decimos, yatiri, que veía en coca. Era el señor, con mucho respeto, voy a decir su nombre, joven Sabino, que ya falleció, que yo lo conocí desde muy niño en mi infancia. Yo vivía aquí en una de estas casas que está por aquí, y él era muy cotizado porque era muy efectivo, era muy comprendido en su labor. Había que hacer un mes de espera, venías a hacer la cita y luego te tenías que esperar aproximadamente un mes, ¿no?, en la cita para que te pueda recibir, hacer una presita, ¿no? Entonces, este lugar es un espacio interesante, la hacienda que era al fondo, Doña Daria, donde alguna vez también se han encontrado, por ejemplo, lo que hacen las famosas brujerías, las famosas, cuando te hacen miluchadas, cuando te van a kirkir, lo que se dice, ¿no? Sí. Exactamente, ese tipo de cosas alguna vez se ha podido encontrar, sapitos, puestos con lanas, con fotos o ropas de personas. Me voy, acaba de decir. Es interesante. Sí. Todo ese lugar es sumamente, como decimos, cargado de energía. La Colorada es un lugar cargadísimo de energías y yo comprendo muy bien que pueda estar sucediendo estas cosas.
Sí, así es. Además hemos tenido de inicio, ¿no?, la alteración en el campo magnético. Dijo otra palabra inicialmente, llave. ¿Habrá alguna situación, alguna historia, algo relacionado a una llave? Se me chorraza el cuerpo porque en esta curvita que estamos, más allá al fondo, era mi casa allá donde hay esa puerta, más al fondo había un señor que vivía con su hijo. Ya no recuerdo su nombre, pero era un señor muy elegante, estamos hablando de principios de los 80, un señor muy elegante, de condición económica muy baja, muy pobre, pero que mantenía su elegancia y siempre iba de pajarita. ¿Qué quiere decir? Bien empilchado, hasta te ponía una gorra muy interesante y tenía a su hijo, un adolescente, muy buena persona, pero una situación económica precaria, como éramos todos de la Colorada, ¿no? Y él siempre manejaba un cordón de alambre con muchas llaves. Él decía, este es mi campamento y estas son mis llaves para abrir todo, pero era inmensa, ¿no? Había miles de llaves en ese amarro de alambre. Eso me hace recuerdo porque era un señor muy, muy querido de aquí que ha hecho muchas anécdotas entre muchas que tenemos de aquí. Wow, qué interesante. Y nos dijo llave, ¿no? Y estamos casi por la zona. Exactamente, lo que podemos nombrar allá, esa era la casa que yo vivía de infancia y unos 30 metros más al final de esa cuadrita, esas de ladrillo no existían, al final de esa cuadrita era exactamente la pequeña habitación que él vivía con su hijo. Wow, qué interesante, de verdad. Estamos confirmando algunas cosas. Por acá arriba, por acá vamos a ir ascendiendo en realidad. Y aquí sí hay un incremento tremendo del campo electromagnético, les voy mostrando, ¿no? Cada vez que ustedes escuchen ese sonido es que hay una posible presencia y seguimos. Uy, está picando. Estamos con cierta presencia muy ¿Tal vez interesante. algo pasaba aquí, Sergio? ¿Tal vez sabes de algo? ¿Algún accidente, alguna situación? ¿Algún detalle? Ya, de por sí, en la década de los años 90, el lugar que hemos pasado, en el estanque, ha habido una muerte, se presume que ha sido suicidio, ¿no? Ahí ha habido un acontecimiento trágico. También aquí al fondo, que eran las oficinas de Xochitl, ahí está el arbolito, y era en la pulpería aquí abajo, han debido de suceder muchas cosas, porque aquí había unas construcciones que se han derruido en los años 90, cuando se acabó la minería, luego del cierre de las minas. El 94 exactamente cerró todas estas minas, San José, el último de esto. Y bueno, pudo haber algún tipo de cuestión, digamos, terrible, muertes, decesos o almitas que no se han querido ir, que todavía permanecen en el lugar, además que al ser un centro minero explotado mucho antes de la colonia, ha debido tener también trágicas muertes, ¿no? Entonces, tal vez por ahí, o tal vez la presencia de algunas cosas. Y una cosa muy comentada, aquí donde era la pulpería de la Colorada, existía siempre la costumbre que ahí adentro había un duende. Siempre, ¿no? Todas las mamás nos decían, no vas a ir a la pulpería porque es un lugar dejado, el duende te va a agarrar, ¿no? Los niños que vivíamos por este sector. Tremendo, entonces. Y donde hay duendes, nosotros siempre tenemos cuidado porque son traviesitos. Sí. No son malos, son traviesos nada más. Exactamente, era por esta zona. Estamos hablando de aquí a unos 50, 75 metros aproximadamente, ¿no? El camino no nos va a llevar por aquí. Por ahí. Ay, ¿por dónde vamos? Por aquí, por favor. Por acá. Vamos a seguir el camino ya que está establecido, donde transitan vehículos, todo, porque lo escarpado de los cerros y además como son desmontes mineros, hace difícil que podamos ascender. Sí, bueno, un físico. Hace rato dijo algo de encantado, lugar encantado. Sí. O encantador, ¿no? Sí, Creo que hacía más referencia a lo que Sergio nos estaba comentando, pero lo demás antes era apártate de mi camino. Apártate de mi y camino. justo cuando estábamos en una intersección, ¿no? Es un cruce y sabemos que los cruces tienen siempre una característica muy particular, ya que es el lugar donde se van a encontrar no solamente los caminantes de este y de los planos, ¿no? Como se va mencionando en la teoría paranormal. Así es bastante interesante. Sergio, ¿qué nos puedes decirnos saber de esta zona? Nosotros también tenemos que ir fichando, ¿verdad, José? Sí, Perdón, Sergio. Estamos acompañándonos de la cerquita para aquí. Eso tal vez porque ahora aquí, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son los rituales? ¿No? La coquita. A ver, me va a dar. Además se recibe con ambas manos, ojo, ¿no? Eso me han enseñado. Vamos a recibir la coquita. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar sagrado y tenemos que cumplir con los rituales y sobre todo con el respeto. Gracias. Se ha colgado la comunicación contigo, Jorge. Quieren hablar más conmigo, creo.
Eso es lo que pasa cuando no quieren hablar, es como si se colgara la comunicación. Entonces, hay que como que reiniciar. Ah, em, Lo que tú decías de las costumbres, de los rituales, siempre es necesario poder pedir permiso a cualquier espacio que vamos, ¿no? Claro Es que como sí. entrar a la casa de otra persona. Tocas la puerta y pides permiso para ingresar. Igualmente, a pesar que aquí no es una casa, pero es un espacio, como hemos denominado, para mí muy sagrado, que es parte de la Así es. serranía sagrada de los Urus, a decir del autor Condarco, que le da ese bello nombre a Oruro, donde existen muchas huacas, no solamente las tradicionales que conocemos, la víbora, el sapo, el cóndor, socavón. Nosotros cuando hacemos un recorrido aquí turístico podemos explicar de otras huacas que existen por este lugar, ¿no? Por toda esta serranía, ¿no? Entonces siempre hay que pedir permiso y respeto. ¿Cómo puedes hacer eso? Hablándole, diciéndole, permiso, voy a ingresar, o echándote coquita. Yo cuando estaban iniciando las cámaras agarré un poco de coca y dije, hola, estoy viniendo, voy a pasar, ¿no? Nosotros igual mentalmente, y sobre todo para el tema de la psicofonía, para hacer conexión, acaba de decirnos, hay 4, algo relacional número 4. Aquí hay que interpretar, eso es lo que hemos ido viendo, tiene que haber una interpretación de lo que quiere decirnos, igual como con lo de las llaves, ¿no? Una palabra suelta, pero que nos va a dar memoria de algo. 4, en este momento no se me viene a mi memoria ese número, sin embargo el número 7, como de los 7 muertos, puede significar algo cuando estemos en un espacio más arriba, ¿no? Veremos. Ahora, cuando dijo 4 y cuando yo estaba hablando de la cuestión de la coca y los rituales, también a veces hay que ir a las 4 esquinas. Al hallar una mesita ritual se dice los 4 esquinas, ¿no? Ve, hay que hallarse, tal vez nos ha dicho entonces pídanse a los 4 lugares, ¿no? A los 4, norte, sur, este, oeste, ¿no? Siempre por derecha. Entonces vamos a hacer eso mentalmente, vamos a saludar a todas estas entidades que nos puedan estar rodeando, pero también a nuestros tatamaycos, aviadores, cerros locales, a nuestras vírgenes, a nuestros santos, al tío de la mina también que los vamos a visitar, y todas las deidades que estarían, y entes que estarían por estos lados, porque hay que tenerles mucho respeto, ¿no? Mucho respeto y mucho cariño también, no hay por qué temerles. Claro que sí. Están pidiéndonos confirmar, te cuento que hay mucha gente que está en el live y seguramente están haciendo preguntas. Más adelante Jorge va a ir leyéndolas, ¿no? Estamos en vivo, estamos corroborando y vamos a continuar. Voy a compartir, tengo que compartir en nuestros grupos. Te compartí también a tu personal para que puedas de alguna forma nos estén siguiendo, ¿no? Vamos a ir a mandar a todos los grupos que nos apoyan. Y listo. Ahora sí, vamos a continuar. Voy a abrir nuevamente la sesión porque hace rato se colgó. Y lo que queremos es siempre, ¿no? Pedir permiso, agradecer por darnos esta oportunidad, que no estamos viniendo en son de perturbar, sino de conocer. Lo que queremos es que nos ayuden a conocer y a corroborar lo que justamente nos vaya a decir Sergio en el recorrido. Vamos, aprovechemos. Sí. Y el día de hoy, hablando de... Perdón, se nos cayó el micrófono. Y el día de hoy, hablando de las costumbres, es sumamente interesante y puede haber más manifestaciones, mi criterio, no soy está copiando, hay una perturbación. El día de hoy es lunes de almitas. Bruja, nos dice. Una bruja, no sé. Tal vez hay una presencia, claro, puede que haya, ¿no? Pero estamos tranquilos, no estamos viniendo a molestarte, estamos solamente conociendo la historia y aprovechando en que nos corroboren los entes, ¿no? Los entes buenos, los entes malos también a veces se comunican, pero jamás hemos tenido una versión de ellos, más bien hemos tenido, creo, una buena respuesta. Y sabemos cuándo retirarnos, Sergio, porque a veces se pone muy dura, ¿no? Nos empiezan a botar. Sí, como lo estaba viendo hace un momento, el tema de que hoy es lunes. Y en el mundo minero, por ejemplo, los lunes siempre se pica para las almitas. Es para las almas hoy. Claro, el día de hoy es para las almitas conocidas, pero también para las almitas perdidas. Hay almitas que ya se fueron, ya hemos perdido su nombre, su memoria, y a veces ya nadie se recuerda. Entonces siempre hay que picharle, ¿no? Hay que picharle, darle un cigarrito o un cigarrito si tienes para que se pueda recordar a la familia. Es por eso también que el día de hoy queríamos hacer este recorrido que ustedes nos habían programado para poder tener algo más específico, más especial, ¿no? El día de hoy. En un día especial. Bueno, interesante ver todo esto. Vamos ascendiendo. ¿Cuál va a ser el primer lugar que vamos a ir viendo, Sergio? Como hemos podido apreciar, hemos podido ver lo que es la Virgen de las Nieves. Es como les decía, ha debido ser un espacio ritual importante dentro de la Colorada.
porque se ha colocado una iglesia específicamente ahí, no solamente una cruz, porque ha debido tener un lugar importante de adoración y la significación del espacio, como les decía, algunas veces se han encontrado, ¿no?, estos trabajos que se hacen para perjudicar a veces, ¿no?, hacia las familiares, nuestras isquidas que dicen en el hablar popular. Entonces ese tipo de cosas se ha podido encontrar en estos lugares de Doña Dari. Ahora ya están poblados, ¿no?, lo que llamamos la hacienda de Doña Dari. ¿La iglesia sigue funcionando o está Sí, cerrada? la primera, una vez al mes se abre, depende de la parroquia del Perpetuo Socorro, que ya viene a abrir una vez al mes. Es un lugar entrañable, porque recuerdo que en los meses de agosto siempre se despechaba el lugar y destrozaba todos los vientos, hasta destrozaba los santos, ¿no?, que estaban ahí adentro. ¿Por qué? Porque los vientos de ese tiempo eran muy fuertes, ¿no? Y eso recuerdo del grupo de las nieves. Me están confirmando, sí, dice lo que estás diciendo. Perdón. Ahora, la iglesia de las nieves, existe la iglesia de las nieves, lo más importante de Bolivia serían en el Lazo y este de la Aurora. Tenemos conciencia que esto es una patrona española, principalmente en las islas, Tenerife, Ibiza, esos lugares que es muy fuerte la patronación de la Virgen de las Nieves. Esta Virgen vendría de Roma, ¿no?, de principios del Imperio Romano, cuando se ha actualizado, y los primeros papas han empezado a existir. Una pareja de patricios, o sea, esposos romanos, ya mayores, tenían una fortuna y no sabían qué hacer con su fortuna porque no tenían hijos. Así que van ante el Papa y le dicen: queremos donar nuestra fortuna. ¿Cómo podemos donar? Y el Papa les dice: esperen que les dé señal. Dios la Virgen. Y ellos sueñan que en Roma había nevado, ambos sueñan paralelamente, y en el lugar habían dejado, no había nevado en un lugar cuadrado en forma de globo. Van, corren al Papa y le dicen: esto es lo que me he soñado. El Papa les dice: bueno, entonces tienen que hacer una iglesia. ¿Cómo la van a llamar? ¿A quién van a votar? Bueno, como era una iglesia, entonces vamos a llamar a Virgen de las Nieves. ¿Ya? Qué bonito, ¿no? Bonita la historia. Y además algo que se da con la, podríamos decir, premonición de las personas que uno. Sí, exactamente. Los sueños se han llevado a poder hacer esta aplicación de la construcción de la iglesia de la Virgen de las Nieves, donde dice que está en Roma y luego está en España, la península derecha, en las islas Tenerife y Ibiza, tenemos en el Alto y tenemos en la ciudad de Ibiza. ¿Tiene alguna fiesta patronal, la Virgen? Tal vez alguna fecha específica. Y gracias por preguntar, porque da la casualidad que varios conjuntos folclóricos del Carnaval de Oruro se fundaron en este lugar de la Colorada, ¿no? Y la Virgen, esta Virgen es en su fiesta en agosto, y en los meses de agosto estas fiestas, junto con la de San José, llegan con la fiesta de la Virgen del Socavón, porque había entradas de diabladas, de morenadas, de tobas, que en ese momento se llamaban los punchos, ¿no? Luego también se mudó también aquí, precisamente trabajadores de hitos, de San José, que eran los de hitos. Entonces este campamento ha sido muy importante para el desarrollo cultural también. Muy interesante, entonces estamos en un lugar, miren, donde hasta nuestra propia música, ¿no?, nuestra cultura también ha sido parte. Sí. Ahora, como estamos recorriendo estos lugares, cuando hablamos de Potosí, nos dicen que Potosí tiene como 1000 bocaninas, ¿no? 1000 bocaninas, porque es un cerro gigantesco. Pero en la actualidad el cerro de la Colorada, junto con los otros lugares que tenemos, como el cerro Pie de Gallo, San Cristóbal, Rubiales, otros lugares más ricos, vamos a poder apreciar en todo este recorrido varias entradas de minas, cientos de minas que están medio tapadas, colatadas, otras aún abiertas, donde se ha hecho trabajo minero desde antes de la colonia. No estamos hablando que, por ejemplo, la cultura Uru, la cultura Huancarán, los aymaras y los quechuas, principalmente los quechuas, ya hacían minería aquí antes de los españoles, ¿no? Si Potosí ha sido descubierto y ha sido empezado a trabajar hace 500 años, las minas orureñas ya trabajaban nuestras culturas ancestrales, no solamente con un trabajo de extracción de los minerales, sino también un proceso de metalurgia. Y eso ha sido muy interesante, ¿no?, en la historia que tenemos. Hay un libro sumamente interesante, creo que es un informe, es el informe de Felipe de Godoy, que nos habla de estos aspectos que se habría encontrado ya cuando él llega a hacer el relevamiento en 1607, un añito después de fundada la Villa Real de San Felipe de Austria.
Él habría venido a hacer un relevamiento de todas las vetas mineras y encuentra y hace un total de 22 vetas mineras. Y en la Colorada, ¿qué estamos? Satán, nos ha dicho. ¿Cómo? Satán. Satán. Continúa, sigue adelante. En la Colorada, de estos lugares se han descubierto 3 vetas importantes. Una veta que se llamaba la veta La Colorada, la otra la veta Nuestra Señora Blanca y la otra que se llamaba la veta de Villa Viciosa. Esas 3 vetas importantes, que seguramente han debido estar por ahí arriba, han sido las que han descubierto y están en el informe de Felipe de Godoy de ese año. Está interesante el libro, hay que conseguirlo, ¿no? Tú lo debes tener, José. Tengo algunas partes, porque tengo, digamos, el libro que se ha editado por CEPA. No recuerdo en este momento, la autora era que dirigía CEPA, muy conocido en personas urugueño hace algunos años, ya muy mayor. Entonces, él ha sido quien ha reeditado este informe, ¿no? El informe de Felipe de Godoy, que lo podemos conseguir en la biblioteca de CEPA todavía. Ahí en Latinas Editores, sí. Latinas Editores, bueno, vamos a tomar en cuenta. Hay que siempre tener estos libros de referencia para poder conocer, ¿verdad? Es muy importante conocer, tener la bibliografía. Ay, me está diciendo que sin darle gracias por confirmarlo. Hay mucha actividad por acá. Hay mucha actividad, pero es actividad buena, tranquila. ¿Dónde estamos ahora yendo específicamente? Como estamos recorriendo y vamos a llegar a la noche cuenta, vamos a aprovechar para aquí a ver lo que era el campamento de Minero San José y la mina de San José, así a lo lejos, ¿no? Vamos a poder apreciar a lo lejos y aún se hacen trabajos importantes de minería. Hay que examinar. ¿Cómo? Examinar, ¿qué se está refiriendo? ¿Qué se va a examinar? Aquí podemos ver, aquí nos detendremos, ahí donde está recorriendo el taxi, más ahí a unos 30 metros, ahí yendo hacia abajo, hacia el este, está la famosa iglesia de San José, ¿no? La iglesia de San José. Y toda esta explanada que podemos ver de aquí era el campamento minero de San José, con mucha historia. Por este lugar, a unos de aquí abajo, donde alumbra, Jimena un poquito, a ver, alumbra, allá abajo, allá abajo. Por estos lugares, estas casitas, todos estos lugares eran las oficinas de San José, ya, las oficinas de San José. Más abajo donde esos pinos era el barrio del Antarrancho, ¿no? Hasta ahora se denomina así. Ahí había una pequeña radio, ¿vieron la película Cuestión de Fe? Donde un tipo instala un megáfono, ¿no? Igualito se hacían ahí, había una radio así muy parecida en la década hasta principios de los 80. Y la radio San José, específicamente donde este autito más allá, estaba la radio San José, que ha tenido una historia interesantísima, ¿no? La cadena minera, ¿quién se va a olvidar de eso? Cuando todas las radios mineras de entre Potosí, Oruro y La Paz a mediodía se reunían para hacer el informativo, ¿no? De las minas. Todo eso se reunían con centros mineros de Oruro, como por ejemplo Japo, Morcocala, Santa Fe, Huanuni, lado del siglo XX, ¿no? Todos esos lugares se unían. La iglesia de San José, como les decía, que tenía su fiesta y tiene su fiesta un 19 de marzo, donde también entraban desde el cuartel Camacho aproximadamente diabladas, morenadas, danzas de los chunchos y muchos que recorrían esta avenida que hoy se denomina del Minero, Sargento Flores y Minero, y llegaban a los pies donde se organizaba una gran fiesta, donde había concursos de baile, de campeonatos de boxeo, y se iniciaba la fiesta con una carrera de antorchas para encender la fogata, ¿no? Los callapos sacaban de la mina para encender la fiesta. Una fiesta, una nostalgia muy bonita de esa fiesta que se tiene hoy en día, que, bueno, poco a poco ha ido desapareciendo, se mantiene un poco, pero es así, ¿no? La iglesia de San José. Vamos, por favor, bellísima la vista, además, mira que yo me quedé impresionada. Oye, qué bastante actividad. No lo entenderías, me dijo hace rato. Algo quiere que entendamos o que hablemos. Voy a ir más para este lado, no me quiero cruzar la cámara. La gente también quiere ver el recorrido, dice, ¿no? Bruja nuevamente, bruja. Creo que por aquí hay un ente un poquito de baja vibracional. Una bruja, ¿no? Algo que está, pero no nos está molestando. Además nosotros estamos tranquilos. Racional, dice, ¿no? Ya, sí, nos está. De una manera nos dice que sí, estamos hablando tranquilos. ¿Es a los que está al fondo, Sergio? ¿Qué es? Ya. Son bonitos lugares, como tú dices, ¿no? Podemos apreciar aquí a mi mano izquierda es lo que es el desmonte de San José, ¿ya? Estos desmontes que salían de las minas.
hace algunos años atrás lo han podido traer, encapsular, trayendo los desmontes de la Colorada, principalmente del socavón, para hacer una remediación ambiental. Y todo este lugar, hasta la luz que tú me decías, sería ya el centro minero de San José. Voy a venir, perdón, me pasé Sí. la cámara, pero necesitamos ir viendo, ¿no? Y aquí podemos ver desde esta lejanía, aquí está el centro minero de San José. Algunas construcciones antiguas todavía quedan, lo que era, por ejemplo, la compresora, una máquina gigantesca que llevaba aire de presión para los trabajadores de ese tiempo de la Comibol de San José. Algunas instalaciones que todavía quedan, como era el desmonte, salían de las minas por estos puentes, que aún quedan estos pilones de piedra, y daban la vuelta para volver a ingresar. De San José hay. Y aquí abajo, a mi mano derecha, podemos apreciar, todavía existe un túnel de conexión que va desde San José directamente a los buzones y vaciar a los trenes de carga. Ese era el proceso. Aquí eran andariveles teleféricos de minerales que llevaban. Hemos llegado a lo que es la MAS 60. Este es el túnel de conexión de la MAS 60. Te cuento que estamos sin conexión y el CAT también. Aquí ya no tenemos conexión. Un poquito más allá. Más atrás, ¿no? Tal vez sí. Aquí, justo aquí. Vamos a ver. A este lado. Aquí, ¿no? Ahí. Ahí, ponte más acá. Ahí estamos. Ahí nuevamente con la conexión. Ahí estamos con la conexión. Bueno, vamos a esperar nuevamente. Continuamos. Ya. Ahora sí, cuéntanos, Sergio, ya estamos nuevamente. Bueno, hemos escalado, hemos subido, hemos recorrido mucho trecho para llegar a lo que esto lo conocemos como el túnel de conexión de la MAS 60. No, a ver, ¿qué es un túnel de conexión? Esto va hasta la zona sur, ya, y está diseñado para camiones de alto tonelaje porque se sigue haciendo la extracción de los minerales, ¿no? Si entramos adentro vamos a poder ver que todavía hay trabajo minero que se realiza. Entonces un túnel de conexión es un paso de servidumbre donde pueden pasar los compañeros mineros para poder ir a sus labores mineras, ¿no? Este sería el famoso túnel. Se han visto varios videos, han grabado conjuntos folclóricos y últimamente algunos tiktokers y youtubers le ponen que, bueno, cosas que no vienen al caso, hacen una información que es equivocada, pero esta es una construcción. Este va directo a Hitos, ¿no? Exactamente, va directamente a Hitos, estamos hablando de 365 metros, más o menos, casi 400 metros, que va una pequeña curva y va bordeando hasta el final. Correcto, estamos grabando con la otra cámara, no hay ningún problema, hemos perdido señal, en sí nos hemos salido. Vamos a ir caminando, ¿no? Sí, y ahí yo allá creo sí. que vamos a captar un poquito más. ¿Ese ruido qué es? ¿Grillos? No creo, ¿no? ¿Eh? Algo como si estuviera zoncando. ¿Eh? Una vibración, ¿no? Ah, sí. Como vibración. ¿Necesito qué es? Todos estos lugares de aquí, podemos ver, son desmontes. ¿Qué quiere decir? Piedra o caja estéril que sale de la mina, lo que no sirve. Todo eso. Ah, aquí está. Petitas, ¿no? ¿Qué era eso? Si es mariposa nocturna, están frescas. No era como un pajarito. Estaba silbando, sonando. Ah, Eso preguntaba, ¿qué era? Como si estuviera zoncando. Había gente pero viendo. ¿Cuántos? Un bar incluso estaba ahí. Es que no hay señal. Ahora vuelvo. Estamos en este momento haciendo un ritual, ¿ya? Para poder estar tranquilos. Hemos escuchado muchas veces la palabra bruja, podría ser un mal augurio. Hace rato escuchamos también una especie como de, no sé pues si alguna ave o algo así. Entonces, un poquito eso como que
estamos tomando en cuenta. ¿Tu celu dónde los puso? Ahí. No, se allá más. No sé, no podemos transmitir. Aquí está. No sé, mete nomás papel. Justamente Sergio le digo. Ahí está, mira, no sé si notas, sentadita está. Está sentado. Mira, está sentadito. Y, aquí. Vente y más atrás. todo el rato está. No, ahí siempre estaba. Ahí Está sentadito. No hay justo que está sentado molestarle. aquí está sentadito. Está queriendo. Ahí está, es bien constante. Sí, por Bien eso. constante. Estoy con el GhostTube SLS. Y ya, a ver, voy a intentar yo también para corroborar. Con eso. ¿En qué parte exactamente? Ay, sí, ¿Tú también lo detectas? sí, pero Denis se está desenfocando. Sí, justo, en el mismo lugar. Mira, lo he puesto en verde. Sí. Pero tú tienes que irte más atrás. Pero retroceden o no. Ahí está. Aquí, ¿puedes hablar acá tal vez? Pregunta. Bueno, estamos acá. Sergio, por favor, danos la historia del lugar, por favor, para poder entender dónde estamos. Estamos con la cámara 2 para poder grabar. Estamos en un lugar de mucho respeto, no es un lugar que se ha puesto una plaqueta en conmemoración a 7 mineros fallecidos. Décadas atrás, a finales del siglo XX, ha pasado un derrumbe en el interior minado donde han fallecido varios mineros, ¿no? De los cuales 7 de los cadáveres no se han podido recuperar, aún están ahí adentro. Entonces esa plaqueta es para conmemorarlos y recordarles siempre, ¿no? Hay que recordarles, a veces vienen a dejarle comidita, florcitas, se le dejan una coquita, entonces para siempre poder recordar, y las almitas perdidas como hoy es lunes, para recordar y decir que su presencia no se olvida. Claro que sí, no olvidamos su presencia. Hemos encontrado también por ahí, si podemos filmar, mira, hay 2 ahora. Encontramos 2 figuras. El de la izquierda es con- falso positivo, pero el de la izquierda, el de la derecha, desaparece. Pero acá en la... Ahí está sentado y está constante todo el rato. ¿No? Entendemos que acá hay una presencia, estamos con mucho respeto, no hemos venido a importunar, estamos para conocer la historia, para transmitir la historia y para que no los olviden, sobre todo para eso. Así que hoy esa es la idea, solamente el poder tratar de conocer un poco más. Sergio nos ha traído justamente este día lunes, ¿no? La del Día de las Almas, y lo que estamos haciendo es conmemorar a estas 7 personas que no fueron encontradas, pero que han muerto en la labor, en lo que han escogido y en lo que les ha traído también en su momento seguramente la abundancia, la tranquilidad, el sostén en sus familias. Sí, por llevar el pan de cada día, eso es lo que se arriesgan nuestros compañeros y compañeras mineras, que pueda pasar un accidente como ha existido, como le digo, décadas pasadas, en el siglo pasado, y bueno, hay que conmemorar y hay que tener mucho respeto a nuestros compañeros que han caído, pero que siempre vamos a recordar. Por eso el lunes se picha para las almitas conocidas, pero también decimos almitas, ¿no? Almitas perdidas, almitas desconocidas. ¿Se saben los nombres de los 7? Personalmente no los conozco, esa información, pero sabemos que han sido varios compañeros de los que han fallecido, pero no se recuperaron los 7 cadáveres de otros compañeros. Bueno, si los encontramos, nosotros como el programa le vamos a hacer un reportaje especial teniendo las imágenes, nombrándolos y también agradeciendo por el tema de que nos han permitido llegar hasta aquí tranquilos, no hemos tenido ninguna situación de incertidumbre, acá también estamos muy tranquilos, hemos tenido cierta manifestación, sí, pero más de tener, digamos, la transmisión de paz y tranquilidad en este momento, porque no sentimos nada mal, además, ¿no? Es algo bueno lo que acá transmiten y también ellos deben estarnos cuidando, ¿no?
Podemos repetir, estamos en vivo, Sergio. Sí, bueno, estábamos comentando que aquí estamos en un lugar que es en la Colorada, un lugar donde ha pasado un accidente el siglo pasado, en el cual han fallecido muchos compañeros en un accidente, en un derrumbe, y 7 cadáveres de ellos no se han podido rescatar, ¿no? Es por eso que se ha puesto una plaqueta de piedra para poder conmemorar a estos 7 compañeros mineros que, por llevar el pan del día a la casa, han sufrido este terrible accidente. Bueno, es algo lamentable, pero queda en la historia, y recordarlos hace que ellos continúen siendo parte de esta historia justamente de la gente. Sí, claro que sí, como decíamos, hoy es día lunes de ermitas, hemos pisteado un poco, y siempre para poder recordar las ermitas que ya se fueron, pero también las ermitas que no recordamos, ya que ermitas perdidas, como decimos en Todos Santos, también se hace este pecho y también alguna libación para poder recordarlos. Continuamos entonces nuestro paso. Gracias por permitirnos estar aquí. Nosotros agradecemos siempre y demás. Continuamos. Estamos todavía acá, vamos a ir. ¿Por dónde ahora vamos a Seguimos de dirigirnos? frente. Cuidado con va. Hemos llegado a un lugar, como les decía, de la piedra caulín, aquí que es una veta de piedra caulín, que los compañeros son mineros saliendo de las minas, cerradas las minas, ¿no? Han tenido que buscar otro espacio de trabajo, y como cualquier persona, grupo social y cultural, han llevado también su fe y sus creencias. Entonces sacan de la mina su propio conocimiento, su propio sentir y su propia cultura, y aquí hacen una especie de estela bastante grande, la verdad, del tío de la mina, ¿no? Lastimosamente ha sufrido mutilaciones. En toda esta serranía que vemos hay muchos lugares sagrados donde gente inadaptada ha ido destrozando estos espacios sagrados. Y aquí podíamos ver todavía que tiene su manito, que estaba ahí manito, y aquí tenía para agarrarse la coquita. Aquí podemos ver que la parte de la cabeza ha sido destruida, ¿no? Pero todavía conserva, ¿no? Podemos ver que conserva el lugar para el orificio para que se fume cigarrito. Luego vamos a hablar de las características del tío, pero ya que hemos venido por este lugar, que es un tío que está fuera de la mina, y eso es algo interesante, lo que vamos a hacer es darle algo a nuestro tío. Principalmente esto se hace los viernes y los martes. Primer viernes, el último viernes, pero ya como estamos de paso hay que darle más, ¿no? Hay que darle, no hay que ignorar su presencia, que es muy importante, es el protector de los mineros. Y acá tenemos, ¿cuándo más o menos ha hecho este vandalismo, podríamos decir, al tío? No sabemos, más o menos ha debido ser hace unos 10 años, cuando ha sido un poquito más tal vez abandonado su lugar, ya no de trabajo, pero el que se ha hecho este tío ha sido exactamente en el 95. 95. En el 95, estamos hablando de 30 años exactamente, 30 ¿no? Que años, tendría ya 30 su tío. años. Entonces vamos a dar aquí en la parte que ha quedado su manito, vamos a dar coquita para que se esté pisteando junto con nosotros. Ahorita también vamos a pistear nosotros. Sí, y le vamos a dar, a este cuate le gusta pues al tío unos traguitos, vamos a dar. Dicen que le gusta alcohol purito, ¿no? Pero igual se sirve roncito, cinganito, cerveza, además hoy día que está de moda, guari por si acaso, ¿no? Pero también se recibe las otras, haciendo propaganda burguesa, paseñas y demás, pero guari siempre, ¿no? Tito, bienvenido jefe, ya. Entonces, tenemos cosas bonitas, cosas también. Tito. Allá, tío, allá. Ya. Los que deseen pueden hacerlo también, vamos a dejar por este lugar. Los que deseen vamos a hacer. No es obligatorio, los que no creen a veces... Pero por el respeto, ¿no? Por el Y en respeto, representación de acá de la producción, para poder conocer un poco más. Aquí te voy a dar la limpia. Protección a los compañeros y a nosotros. Ya. Le vamos a poner un cigarrito para que se esté fumando mientras vamos a charlar. Queremos comentar algo del tío de la mina, ¿no? Tómate. A ver, tenemos coquita aquí. Coquita también le vamos a poner. Tío, no estamos viniendo a importunarte, estamos viniendo a conocer de vos, a transmitir sus historias. Y le echo, ¿cómo hago? ¿Abajo primero? Sí, así, bajar. Como quieras, darle en su cabecita generalmente sabemos echar nosotros. Para que se maree, pues. Para que se cañe también, tiene que estar con el loco. Tío, con mucho respeto. Después procedemos, un sorbito. Un sorbito, no te lo vas a terminar, un poquito nomás. Sí. Allá. Jayaya por el tío de la mina.
Y aquí vamos a compartir las tradiciones, ¿no? El alcoholcito, la coquita, el cigarro. Vamos a publicarle también un rato al tío, acompañarle sobre todo. Ya, bueno, vamos a Nos vas a contar también, Sergio, algunas historias, ¿no? Claro que sí, ahorita, cuando están en cámaras, luego van a fichar. Aquí también te daré, por favor. Ahí Eso está, es muy bien. eso. Aquí está su tapita. Bueno, Sí, taparemos. lo primero que siempre nos preguntan es sobre el tío de la mina. El nombre tío. ¿Por qué el tema del nombre tío? ¿No? Bueno, hay muchas versiones, las respetamos todas, pero vamos a ver nuestra versión orureña, ¿ya? Bueno, a la llegada de los españoles existe un decreto que se llama el decreto de las extirpaciones de las idolatrías en las Indias, en la cual manda a destruir las huacas sagradas, los lugares, los templos, los lugares más importantes, más sagrados, de más llegada de gente, se les ponía una iglesia, y otros lugares no tan significativos tal vez, se les ponía una cruz, ¿ya? Ya, y entonces el tío de la mina está dentro de la tierra, pero ¿quién sería el tío de la mina? Luego lo vamos a decir. Su nombre, ¿por qué le decimos tío? Muchos dicen que sería una equivocación, porque cuando viene la colonia, le dicen, aquí está, le alcanzan la Biblia y le dicen, aquí está tu Dios, di Dios. Entonces nuestros antepasados agarraron y dijeron, en vez de decir Dios, decían tíos. Tíos. Una equivocación de pronunciación, ¿no? Como nosotros también cuando cantamos inglés, cantamos cualquier cosa, pero igual cantamos, ¿no? Pero bueno, ha sido una equivocación lingüística. Esa es la versión que se maneja de nombre que sería tío de la mina. Nosotros tenemos otra versión, la cual está respaldada por algunos estudiosos, la cual nos dice que el vocablo tío en realidad vendría de los términos como tiu tiu, tilula, iruitus, que son vocablos urus. Y el dios Wari es de los urus. El tío de la mina sería el último avatar del dios Uru, pasando por lo que ha sido Supai y transformándose en lo que es el tío de la mina. Existe en el Museo Rivas Antropológico Ciudad de Oruro, que está en la zona sur, una estela más o menos de este tamaño, que está en una vitrina, en una urna hoy en día. Cuando vemos, está tallada hacia abajo la cara de un diablo, muy parecido al carnaval de Oruro, y arriba una cara de una persona, sería la ñuspa. Estaríamos hablando ya del Wari y la leyenda de las 4 plagas. Esta estela, este tallado, se llamaría Tiu Tiu Tilula, ¿no? Y también el cerro que tenemos aquí atrás se llama Iruitus, ¿no? Y otro término también muy parecido está al fondo, que se llama Iroko. Iroko. De estos vocablos lingüísticamente se desprendería en realidad el término de tío de la mina. Pero el tío de la mina, al ser el último avatar de Wari, Wari como sabemos era el dios de los urus, era el dios de los volcanes, del fuego ígneo, de los temblores, de los animales por así rastreritos como el lagarto, el sapo, la víbora, las hormiguitas y todos los demás, ¿no? Y de la llama también, de la vicuña. Y este dios tendría la cualidad de también ser el dueño de las riquezas, además de ser un dios dador, un dios aviador, un dios protector, que simplemente se ha enojado con los urus y dice que les ha mandado las plagas, en la leyenda lo cuenta, castigándoles porque le habrían olvidado. Esta misma característica comparte con el tío de la mina. El tío de la mina es el dueño de las riquezas del subsuelo, también el dueño de las potencias, de las riquezas, de la fuerza. Se convoca también al tío de la mina para que te dé fuerzas, y es el dueño de las riquezas. Y cuando se enoja, el tío de la mina no es un ser malvado como muchos creen, no es el diablo de la religión católica que creemos. Es una identidad a veces caprichosa, muy traviesa, muy buena, divertida, cordial, pero cuando se enoja te puede llegar a matar. Muy parecido, o casi igual, o lo mismo que el dios Wari, ¿verdad? Sí. Entonces ese sería el tío de la mina. Dentro de la mina nosotros le queremos mucho, es un ser familia muy querido para nosotros. ¿Por qué? Porque es el único que nos va a proteger de lo que hablamos, ¿no? De los derrumbes, de los gases, de las explosiones, de las caídas. Él es un ser protector que nos da. Lo primero que le pedimos al tío de la mina al ingresar a la mina, los mineros lo primero que hacen es pedirle protección y salud. Luego, después recién vamos a pedirle la boya, el mineral, la riqueza. No es lo primero, ¿no? La unión, el compañerismo entre nosotros. Entonces, para nosotros no sería una deidad mala, sino una deidad protectora, pero a la que también hay que respetar mucho,
porque su calidad es un ente superior, hace que hay que respetarle mucho, quererle mucho, apreciarle, no olvidarle y respetar, ¿no? Eso es lo que más se quiere del tío de la mina, y eso básicamente sería, en resumidas, lo que es, bueno, diríamos, el tío de la mina. Eso es muy interesante y hay que tenerle bastante respeto. Nos contabas una anécdota también, ¿no? Sí. Sobre el tío. A ver, una vez estábamos haciendo un recorrido que tenemos que se llama por las minas de Oruro, hace algunos años atrás. Estábamos con un grupo de jóvenes de la Facultad de Derecho, teníamos un convenio para llevar a conocer, a dar todo este conocimiento que tenemos de nuestras costumbres y tradiciones. Y uno de los jóvenes, entre el grupo que había, entró a la mina, pero muy burlón, ¿no? Decía, hay que entrar al tío de la mina, y yo decía con respeto, si no creen está bien. Y él decía, ¿qué me va a hacer el tío de la mina? A mí no me va a hacer nada, yo sé. O sea, un poquito exaltado, bravucón el joven. Y bueno, llegamos al área del tío de la mina, se sentó, todos nos sentamos, y él estaba paradito, perdón, no estaba sentado, se sentó más o menos ahí al frente. Y cuando estábamos justo hablando del tío de la mina, yo comentaba estas cosas, le pongo su cigarrito, él dejó de hablar. Su cara se volvió totalmente pálida, los ojos se han desorbitado y de repente ha caído de rodillas frente al tío de la mina. Yo le dije, agarra a nuestro compañero, ¿qué ha pasado? Hemos dicho que no da nada de tomar, nada de bebidos, nada de eso, o tiene algún problema cardíaco, o le falta aire, presión, algo, ¿no? Porque siempre se pregunta ese tipo de cosas para los visitantes, para poder tener la seguridad de ingresar al mina. Me han dicho que no habían bebido absolutamente nada, ha quedado callado, conmocionado, hasta que hemos salido de la mina totalmente asustado, ¿no? Nos dijo que bueno, que le ha parecido, que ha podido sentir la presencia vívida del tío de la mina. Eso como una anécdota ya personal, porque luego de cuentos de la mina existen demasiadas apariciones. Por ejemplo, hay un cuento siempre, una tradición, que no se debe dormir dentro de la mina, ¿no? El tío de la mina se puede aprovechar de vos, ¿no? Una de las características principales del tío de la mina, junto con Wari y el Supay también, es que son dioses fecundadores. Por eso el tío de la mina, siempre con la escultura de las damas, tiene el miembro viril erecto, ¿no? Eso que significa que está produciendo los minerales, está fecundizando, ¿no? Entonces por eso es que no se deben hacer eso, porque el tío de la mina es sumamente travieso, ¿no? Por eso cuando se cae un tojo o algo hay que hablarle con naturalidad también, porque es alguien muy familiar a nosotros. Recordemos también, complementando el nombre del tío de la mina, también puede ser que hay otra corriente que dice que le decían tío, como es alguien tan familiar para nosotros, como vinieron los españoles en España, ¿te acuerdas que siempre dicen, entre ellos se dicen, oye tío, joder, ¿no? Oiga tío, pero en el campo también. Si vas al campo, a las personas mayores te dicen, los chiquitos principalmente, o los mayores nos dicen, tío, nos dicen, ¿no? Entonces, también podría ser que dicen, no, hombre, no nos descartamos nada, respetamos todas las versiones, y debe haber otras más, que se les respeta. Pero eso es que tenemos, y hay que respetarlo mucho, no es un juego, es una potencia energética que la tenemos, que la respetamos y la apreciamos mucho. Los que no creen están en su derecho de no creer, está bien, todos tenemos nuestras creencias o no creencias, pero la educación de los mineros hace que esto sea muy importante para nosotros. Y una acotación, gracias al tío de la mina tenemos lo que es el Carnaval de Oruro. Si bien la advocación a la Virgen del Socavón, la Virgen María, es importante para el carnaval, pero también hay que decir, sin su complemento, que es el tío de la mina, transformado por las visiones en católico en el diablo, no existiría supuestamente esa lucha del bien y del mal que desemboca todo lo que va a ser el Carnaval de Oruro, ¿no? Obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Básicamente eso tenemos algunas otras anécdotas muy interesantes del tío, las cosas que puede llegar a hacer, también es terrible cuando se enoja o cuando es olvidado, está bastante terrible también, ¿no? Por eso ese respeto, tal vez no temor, pero sí hay que estar con cuidado. El respeto, ¿no? Como respetamos otras religiones, a otras personas que creen en otras cosas, también respetamos de esa forma en lo que creen. Y si en la minería se cree en el tío, yo creo que en Oruro todos le tenemos ese cierto respeto porque entendemos la cultura que viene desde la minería y es parte de nuestra cultura, es parte del, como nos han dicho, ¿no ve? El tema económico, Claro que sí. el tema histórico, el tema cultural, ahora el tema incluso como, ¿podríamos decir que es deidad? Sí, podríamos decir que es una deidad, es parte del panteón de los dioses andinos, ¿no? Tenemos Viracocha, Tatainti, Pachamama, Mamacocha, tenemos los cerros, los apus, los malcos, los tatamalcos, todos esos, entonces está dentro de eso. Pero ahora también hay que decir, por ejemplo, ¿por qué se le compara con el diablo? A la llegada de los españoles en la ribera del lago Titicaca, al lado peruano, y también en el lado boliviano, descubren unos templos que son subterráneos,
Ya te describo, son templos subterráneos en los cuales hemos encontrado una figura hecha de arcilla o de barro que tenía una figura demoníaca en su visión de ellos. Y por eso se le compara con se le hace de cuernos y todo lo demás. Así es. Pero este tío de la mina y el diablo del carnaval de Oruro no tiene cola. No tiene cola, es una diferencia importante, ¿no? Eso es interesante. También como tiene algunas cosas malas, dentro del panteón andino, como decíamos, hay los dioses buenos, pero también hay dioses terribles, que podríamos decir los malos, son las sagras, ¿ya? ¿Qué son las El sagras? el Carisiri, ¿no? La carcacha, estos tipos de entes que también debemos conocer. Hay autores maravillosos en Oruro que trabajan con estos temas, que manejan que son entidades malas, son malignas, que están en la noche, y serían entidades de lo que es el Ucupacha, de las profundidades, pero también de aquí afuera, que salen a hacer maldades y destruyen, y también sirven para hacer las famosas brujerías, todas estas sagas son entidades malignas. Se le compara al tío de la mina con eso, ¿no? Pero nosotros pensamos desde nuestro sentir que no podría ser malo porque él es protector y dador. De los mineros, ¿no? Es como un proveedor, ¿no? Claro, es un proveedor, lo que decimos aviadores, ¿no? Avia nos da sus riquezas. Entonces, no hay que confundir con estas entidades malas de los Andes, que sí son sagras, ¿no? Por ejemplo, encontrarte con el Carisiri, el cual te va a drenar tus fluidos vitales, como son las grasitas que dicen, o la médula espinal. También, por ejemplo, la carcacha, el eque, que es una cabeza voladora, ¿no? Si vemos esa fabulosa mitología que tenemos dentro del panteón andino, ¿no? El tío de la mina estaría en otro espacio, que es la mina, que es un universo total donde tenemos una costumbre y una visión distinta a esto de la maldad. Qué lindo, hay que conocer muy bien, porque sí, en algún momento lo confundían mucho, escuchaba, ¿no? Historias, incluso historias que no tienen nada que ver con lo que es el tío, ¿no? Queriéndole dar un ámbito terrorífico, cuando en realidad no lo es. Sí. Es un ser proveedor, es un ser que sí está en las profundidades, que está cuidando a tanta gente que está justamente trabajando en las minas, y su apariencia no demuestra la forma en cómo también él es, ¿no? Claro, exactamente. Hay autores que podamos revisar, ¿qué podríamos decir? Lean a Carlos Condarco, es un autor interesante. También estamos con otros autores que han trabajado con esto, Fernando Díaz Viñamil, obviamente con leyendas e historias. Aquí Cuentos del Pie de Gallo, también hay otro autor también que habla del tío de la mina, pero en la visión del lado del norte Potosí, en Yayagua, no me acuerdo, Vizcarra creo que es. Entonces hay ese tipo de literatura, pero estudios científicos de hacer así hay muy pocos. De Carlos Condarco es uno que se aproxima mucho, y otros autores también de antropólogos sureños que han trabajado en ese tema, que es muy apasionante, muy interesante de conocer. Así es. Recomendación también al público de que este recorrido que estamos haciendo lo hacemos con alguien que conoce la zona. Hay que ser muy responsables, por favor, evitar que esto se vuelva algo de un recorrido cualquiera, ¿no? Además que tenemos que tenerle respeto. Ya les ha contado Sergio la historia de este joven justamente al burlarse del tío, y es una figura muy importante, y hay que evitar justamente, si usted no presta muy bien, pero hay que respetar. Y el respeto es la base, creo, de todo el entendimiento humano que tenemos, ¿no? Además, caminar por estos cerros es sumamente peligroso, ¿no? Eso es. Obviamente, con el recorrido podíamos ver, había muchos zajos abiertos, hay minas que están, digamos, sin la puerta, sin una reja. A veces jóvenes traviesos por la aventura podrían encontrarse con una caída, o un gas acumulado, un derrumbe. No es caminar, no es hacerte el valiente nomás, no es venir a pasear nomás, ¿no? Entonces hay que ir con gente entendida para precautelar la salud, no solamente física, también psíquica, ¿no? Intelectual, mental. También nosotros siempre sugerimos, Sergio, te corto, que los instrumentos, las aplicaciones que nosotros utilizamos, las utilizamos con conocimiento. Tampoco es que nosotros las descargamos y las empezamos, no. Hemos entendido qué es lo que quieren decirnos, y siempre estamos sugiriendo esto constantemente. En unos días más yo voy a dar justamente un seminario de cómo se debe utilizar y qué cosas no se deben hacer en este tipo de cosas, porque hay mucha, podríamos decir, distorsión, ¿no?, del tema paranormal, que no es lo que mucha gente piensa. Entonces, igual que el tío, hay cosas que no son como se ven realmente por fuera.
Hay que entenderlas por dentro. Sí, hay que evitar el sensacionalismo. El sensacionalismo, eso es lo más En las importante. redes sociales se ha podido ver, ¿no? Que algunos jovencitos van haciendo por su inquietud y está bien, pero a veces hay que tener precaución, ¿no? A veces, por más que no creamos, hay potencias el humano que aún no conoce, Claro que entidades, sí. energías que no conocemos y mejor es dejarlas ahí y respetarlas, Claro. o si queremos inmiscuirnos en eso, buscar a alguien que esté iniciado y que conozca el tema. Claro que sí. Además aquí en este momento que estamos acá con el tío, hay cierta energía, pero de calidez, aunque no me crean, hay calidez, se siente. No, a mí no me está haciendo frío, por ejemplo, no sé, ¿no? Hay mucha tranquilidad. Él mismo yo siento que nos ha acogido bien, está sintiéndose acompañado, porque no hay que olvidarlo, y estamos también conociendo su historia y valorando lo que es el tío para los mineros, pero también lo que tendría que ser